Probablemente me gané el título del vecino más odiado en los anales de las urbanizaciones residenciales cuando corté el suministro de agua a 342 viviendas durante un sofocante verano andaluz. Pero en mi defensa, habían construido una tubería a través de mi propiedad sin mi consentimiento. Así que ahora me encuentro observando a la presidenta de la comunidad de propietarios, Silvia, con sus costosas mechas de 300 euros, plantada en la puerta de mi casa. Su rostro, que se está poniendo del color de un tomate, es una máscara de desesperación mientras me suplica que restablezca el agua. Yo me limito a sonreír y a dar un sorbo lento a mi té helado. Créanme, la historia completa merece la pena, pues da giros más sorprendentes de lo que podrían imaginar. Convertirme en propietario de una finca nunca fue mi intención. Mi existencia estaba profundamente arraigada en el sector tecnológico de Madrid, donde había dedicado los últimos 10 años a desarrollar software que ayudaba a las empresas a gestionar su logística de envíos. Aunque no era una profesión glamurosa, me proporcionaba una vida cómoda y mantenía mi intelecto ocupado. Todo cambió el día que recibí la llamada sobre mi padre. Un infarto, me informaron, había sido fulminante. Para cuando llegué de vuelta a Extremadura, ya había fallecido. El funeral es un vago recuerdo de caras que apenas conocía y anécdotas sobre un hombre con el que, me di cuenta, no había pasado el tiempo suficiente durante sus últimos años. Como único heredero varón, heredé la finca de los Moreno, una extensión de 6 hectáreas en la campiña extremeña que había pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones. Para lo que se estila aquí, no era una propiedad inmensa, pero era nuestra. Mi padre se había deslomado en esa tierra hasta su último día, y los callos de sus manos daban testimonio de un hombre que veía el trabajo honrado como su propia recompensa. Mi madre, Pilar, insistía en que podía encargarse de la finca sola. Sin embargo, a sus 68 años, su formidable espíritu no era rival para el desgaste físico. Elías, me dijo una tarde mientras estábamos sentados en el porche, viendo cómo el sol poniente pintaba el cielo con tonos anaranjados y púrpuras, tu padre siempre decía que esta tierra te estaría esperando cuando estuvieras listo para volver a casa. Contemplé las colinas onduladas, las encinas centenarias y el pequeño arroyo que dividía la propiedad. Algo cambió dentro de mí. Era posible que este fuera precisamente el cambio que necesitaba, una ruptura con el ciclo incesante de plazos de entrega y pantallas digitales. Así pues, decidí tomarme un año sabático de mi trabajo en tecnología y dedicar un tiempo a decidir el futuro de la finca. Poco sospechaba que esta elección me arrastraría a un conflicto vecinal que nunca había deseado. Los problemas comenzaron exactamente 2 semanas después de haberme mudado. Un sobre blanco inmaculado con un logotipo en relieve apareció en nuestro buzón. Era una invitación a un evento de bienvenida para nuevos vecinos en el centro comunitario de la urbanización Mirasierra. Mirasierra era el nombre de la lujosa urbanización que se había materializado junto a nuestras tierras unos 5 años antes. Mi padre había hablado de ellos en nuestras conversaciones telefónicas, normalmente con un gruñido de desdén. Esa gente de la ciudad construye sus casoplones y luego se queja del olor a campo de verdad, había comentado. Pensé en ignorar la invitación, pero mi madre creía que sería bueno que conociera a los vecinos. Tu padre era un testarudo con ellos, admitió. Quizá tú puedas empezar de cero. Acepté a regañadientes. Debería haber hecho caso a mi instinto. El centro comunitario de Mirasierra era una estructura elegante y contemporánea con ventanales del suelo al techo y vistas a su lago artificial, un elemento acuático pequeño pero de buen gusto que servía como pieza central de la urbanización. Al entrar, vestido con mis mejores vaqueros y una camisa de botones, me sentí instantáneamente fuera de lugar entre los vestidos de cóctel y las sonrisas pulidas. Una mujer alta con un pelo rubio impecablemente peinado y una sonrisa que no le llegaba a los ojos se acercó a mí. Usted debe de ser Elías Moreno, dijo, ofreciéndome una mano adornada con un anillo de diamantes que brillaba bajo la luz. Soy Silvia Luján, presidenta de la comunidad de propietarios de Mirasierra. Estamos encantados de que haya podido venir. Su tono tenía la cordialidad ensayada de alguien experto en parecer acogedor mientras te evalúa al mismo tiempo.
Ligeramente detrás de ella había un caballero mayor de pelo plateado y ojos agudos, a quien presentó como Ricardo Colmenar, el vicepresidente de la comunidad y un abogado jubilado. Nuestro breve intercambio de cortesías no duró más de 7 minutos antes de que Silvia me llevara a un rincón apartado que ofrecía una vista impresionante de los terrenos. Señor Moreno, ¿puedo llamarle Elías? Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de su padre. Era todo un personaje. La inflexión que usó en la palabra, personaje, dejó claro que no pretendía ser un cumplido. Seré directa. La finca de su familia, aunque ciertamente encantadora, se ha convertido en una fuente de cierta preocupación para nuestros residentes. Hizo un gesto vago hacia las grandes casas visibles más allá de los árboles que separaban nuestras propiedades. El valor de las propiedades, ya sabe. Hemos recibido múltiples quejas sobre la estética rústica. Ricardo asintió solemnemente a su lado. Nos gustaría presentarle una oferta para comprar el terreno. Mirasierra planea expandir sus instalaciones recreativas, y su propiedad sería ideal. Dijo un precio que era aproximadamente un 40% inferior a su valor de mercado, y luego sonrió como si acabara de concederme un tremendo favor. Me tomé un momento, parpadeando deliberadamente y bebiendo mi agua con gas para ganar tiempo. Señorita Luján. Silvia, por favor. Silvia, valoro su interés, pero no tengo ninguna intención de vender. La finca ha pertenecido a mi familia durante generaciones, y pienso mantener ese legado. Su sonrisa se tensó de forma casi imperceptible. Puedo apreciar el sentimentalismo, Elías. De verdad que sí. Pero seamos realistas. Usted es una persona del mundo de la tecnología, no un agricultor. ¿Qué uso le va a dar a toda esa tierra? La oferta es bastante generosa, especialmente dado el estado actual de la propiedad. Una oleada de ira me recorrió, pero mantuve un tono calmado. Una vez más, agradezco el interés, pero la respuesta sigue siendo no. Ahora, si fuera tan amable de disculparme, tengo que volver a casa. Mi madre me está esperando. Cuando empecé a alejarme, Silvia posó una mano con la manicura hecha sobre mi brazo. Piénselo, Elías. La convivencia vecinal puede ser un proceso sencillo o difícil. Odiaría de verdad que empezáramos con mal pie. La amenaza, aunque velada, era evidente. Durante el trayecto de vuelta, repasé el intercambio en mi mente. ¿A qué se había estado enfrentando mi padre todos estos años? Cuando le conté la reunión a mi madre, soltó un profundo suspiro. Han estado presionando a tu padre para que vendiera durante mucho tiempo. Empezó de forma cordial, luego se volvió menos cordial. El verano pasado, le enviaron 15 notificaciones de infracción diferentes por incumplimientos de la normativa. Aunque no estamos bajo su jurisdicción, tu padre las guardó todas. Dijo que algún día podrían serle útiles. Desapareció en el despacho de él y regresó con una carpeta llena de documentos de aspecto oficial, cada uno detallando supuestas infracciones, desde maleza demasiado crecida hasta el almacenamiento inadecuado de equipos. Mientras examinaba las cartas, apreté la mandíbula. Esto no es más que acoso, refunfuñé. Mi madre asintió. Tu padre se negó a dejarse intimidar. Supongo que ahora se imaginan que tendrán más éxito contigo. Me miró con una mezcla de aprensión y orgullo. ¿Cuáles son tus planes? Cerré la carpeta, con la mente ya explorando varias posibilidades. Primero, creo que debería llamar a una vieja amiga. Mi antigua compañera de la Complutense de Madrid, Sara Martínez, era ahora una de las abogadas inmobiliarias más prestigiosas de la provincia. Examinó las notificaciones de infracción mientras tomábamos un café en una cafetería del pueblo. Esto es un caso clásico de intimidación, declaró, ajustándose las gafas en la nariz. No tienen absolutamente ninguna jurisdicción sobre tu terreno. No estás dentro de los límites de su comunidad de propietarios, ni estás sujeto a sus normas. Estas notificaciones carecen de validez legal. Dio un golpecito a la pila de documentos. Dicho esto,
Nunca subestimes a las comunidades de propietarios. Tienen la capacidad de hacerle la vida imposible a uno cuando se lo proponen. Hizo una pausa. ¿Cuáles son tus intenciones exactas para la finca, Elías? Consideré su pregunta por un momento antes de responder. Para ser sincero, todavía no estoy del todo seguro, pero sí sé que no se la venderé por 4 duros solo para que construyan otro campo de golf. Papá adoraba esa tierra. Merece un destino mejor. Sara asintió. En ese caso, asegurémonos de que estés protegido. Lleva un registro de todo, cada conversación, cada carta, y hagamos que midan tu propiedad de nuevo para confirmar los linderos. Al irnos, Sara me apretó el brazo. Y Elías, revisa tus vallas con frecuencia. Es increíble la frecuencia con la que los linderos se malinterpretan en este tipo de disputas. Pronto descubriría qué premonitorio había sido su consejo. Un periodo de relativa calma siguió durante las siguientes semanas. Me instalé en una rutina de tareas de la finca, reparar vallas, limpiar maleza y dominar los quehaceres diarios que habían definido la existencia de mi padre. El trabajo era físico, agotador y extrañamente gratificante. Entonces, un martes por la mañana, mientras inspeccionaba la linde sur que colindaba con Mirasierra, vi algo que me hizo detenerme en seco. Una parte de nuestra tierra había sido alterada, con tierra fresca que había sido removida recientemente. Siguiendo el rastro, encontré una nueva tubería que cruzaba nuestro terreno. Estaba enterrada justo bajo la superficie, pero se notaba donde la tierra no se había asentado por completo. La tubería se extendía desde el arroyo de nuestra propiedad directamente hacia Mirasierra. Sin demora, contacté a Sara, que llegó en menos de una hora, acompañada por un topógrafo de la provincia. Esto es flagrantemente ilegal, afirmó, tomando fotos de la tubería desde varias perspectivas. Han entrado sin permiso en tu propiedad y han instalado infraestructura sin ninguna autorización ni permisos. El topógrafo verificó que la tubería estaba claramente dentro de los límites de nuestra propiedad. ¿Cuál es su propósito?, pregunté, arrodillándome para observar por dónde pasaba bajo nuestra valla. Mi sospecha es el agua, respondió Sara. El arroyo de tu propiedad desemboca en el acuífero que abastece a toda esta región. Es probable que Mirasierra lo haya pinchado para su lago ornamental y sus necesidades de riego. Los derechos de agua en España son complejos, pero un punto es innegablemente claro: no pueden simplemente tender una tubería a través de tu propiedad sin servidumbres, aprobaciones y un pago justo. Más tarde ese día, fui al centro comunitario de Mirasierra y pedí una reunión inmediata con Silvia. Después de un periodo de espera en la recepción, finalmente me hicieron pasar a su despacho. Elías, ¿has reevaluado nuestra oferta?, inquirió. Puse las fotografías de la tubería sobre su escritorio sin decir palabra. Su postura se volvió ligeramente más rígida. ¿Qué se supone que es esto?, preguntó, con la voz deliberadamente neutra. Es una tubería que su comunidad de propietarios ha instalado en mi propiedad sin autorización, respondí con calma. Espero que sea retirada de inmediato, o presentaré una denuncia por allanamiento. La sonrisa de Silvia se volvió gélida. Esa es una acusación muy grave. Poseemos todas las servidumbres necesarias para nuestra infraestructura hídrica. Si hay alguna confusión con respecto a los linderos, estoy segura de que podremos resolverla. No hay ninguna confusión, repliqué, deslizando el informe del topógrafo hacia ella. La tubería está a 8 metros dentro de mi linde. Silvia miró el informe. Estas situaciones son complejas, señor Moreno. Nuestra urbanización ostenta ciertos derechos de acceso al agua que existían antes de que usted fuera propietario. Si elige manejar esto de manera agresiva, se encontrará enredado en largos litigios que podrían durar años. Era la segunda amenaza que me había lanzado, esta más directa. Me puse en pie. Tiene 48 horas para mostrar pruebas de cualquier servidumbre o acuerdo, o esperaré ver a las cuadrillas retirando esa tubería. Cuando comencé a irme, Silvia me gritó. Estás cometiendo un error, Elías. Tu padre acabó por entender cómo funcionan las cosas por aquí.
tú también lo harás. Al irme, un hombre se me acercó en el aparcamiento. Señor Moreno, me llamo Miguel Herranz. Soy residente de Mirasierra. Miró a su alrededor con aire nervioso. No pueden verme hablando con usted, pero debería saber que llevan un año cobrándonos cuotas extras de la comunidad por una mejora del sistema de agua, 300 euros por trimestre por cada casa. Dijeron que era para asegurar la autonomía hídrica de nuestra comunidad. Me dio un boletín de Mirasierra que detallaba la derrama especial. Varios de nosotros hemos estado preguntando a dónde va todo ese dinero. Nadie da respuestas claras. Antes de que pudiera responder, ya se estaba alejando. Yo nunca he estado aquí. ¿Entendido? La investigación dirigida por Sara confirmó que no había registros de ninguna servidumbre, acuerdo o permiso para la tubería. Mirasierra simplemente se había apropiado de lo que deseaba, confiando en el desconocimiento de mi padre o en su falta de medios para oponerse. Y ahora estaban imponiendo cuotas sustanciales a los residentes bajo lo que podría considerarse pretextos falsos. Esto ya no se trata solo de allanamiento, aclaró Sara. Si están falseando el propósito de esas cuotas, podría constituir una estafa. Me recosté en mi silla, asimilando la información. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo paso? El rostro de Sara estaba resuelto. Documéntalo todo. Instala cámaras a lo largo de tu linde, y determinemos con precisión qué te están quitando, específicamente, la cantidad de agua y su valor. Los derechos de agua son un tema importante en España, Elías. Si están pinchando tu arroyo para toda su urbanización, eso podría ser increíblemente valioso. Cuando le detallé nuestros descubrimientos a mi madre esa noche, ella negó con la cabeza con tristeza. Tu padre tenía la sensación de que algo así estaba pasando. El verano pasado, durante la sequía, observó que el nivel del agua del arroyo era más bajo de lo que debería. Tenía la intención de investigarlo antes de que. Su voz se apagó. Le tomé la mano. No te preocupes, mamá. Nos encargaremos de esto. Lo que no expresé en voz alta fue cómo. Estaba empezando a idear un plan que le daría a Mirasierra, y a Silvia Luján en particular, una lección que no olvidarían fácilmente. Al día siguiente, instalamos las cámaras de seguridad de alta resolución camufladas como casitas para pájaros a lo largo de nuestra linde. 3 días después, grabaron imágenes de una cuadrilla, encabezada por Borja Torres, el encargado de mantenimiento de Mirasierra, entrando en nuestra propiedad a las 2 de la madrugada. Ampliaron el punto de conexión en el arroyo, instalando lo que parecía ser un sistema de bombeo más potente. El momento más concluyente ocurrió cuando Borja sacó su teléfono y dijo: sí, señorita Luján, lo estamos mejorando ahora mismo. Debería aumentar la capacidad en un 30%. Esta era la prueba directa de la participación de Silvia. Le presenté la grabación a Sara, quien procedió a solicitar una orden judicial. Esto es precisamente lo que esperábamos, comentó. Pruebas claras de allanamiento continuado incluso después de haber sido notificados explícitamente. Sin embargo, el proceso legal era lento, y Silvia evidentemente había cambiado a una estrategia diferente. Mientras esperábamos una fecha para el juicio, comenzaron a circular rumores por la zona. Vecinos que conocían a mi familia desde hacía muchos años empezaron a hacer preguntas peculiares. ¿Hay algo de cierto en el rumor de que vas a montar una granja de criptomonedas?, me preguntó la señora Finlay en el supermercado. El barbero del pueblo mencionó: se rumorea que vas a vender a una promotora comercial que pretende construir una planta de tratamiento de residuos. El origen de estos rumores no era difícil de adivinar. Luego vino el acoso oficial. Un inspector provincial llamado Tomás Verdejo apareció sin previo aviso, haciendo referencia a quejas anónimas sobre construcciones sin licencia. No encontró nada, por supuesto, pero la intención era clara. Silvia tenía influencias que se extendían más allá de Mirasierra. Recibí una carta certificada convocándome a una reunión con la Junta de la Comunidad de Mirasierra para discutir los efectos medioambientales de la propiedad de los Moreno. Era una encerrona destinada a ponerme a la defensiva en su territorio,
pero decidí ir de todos modos. Acompañado por Sara y con una grabadora en el bolsillo, la reunión fue la emboscada exacta que habíamos previsto. Silvia había llenado la sala de propietarios indignados y mostró una presentación de diapositivas con fotos deliberadamente escogidas de nuestra finca que la hacían parecer descuidada. Como pueden observar, proclamó, el estado actual de la propiedad plantea posibles riesgos de incendio, sirve como caldo de cultivo para plagas y contribuye a un declive general de la estética de nuestra comunidad. Una oleada de asentimiento recorrió a la multitud. Luego se dirigió a mí con falsa preocupación. Señor Moreno, tal vez podría ilustrarnos sobre sus planes para rectificar estos problemas. Su énfasis en la palabra, planes, revelaba que estaba tratando de obtener información sobre mis intenciones para la propiedad. Me puse en pie, sintiendo el peso de docenas de miradas recelosas. Agradezco su preocupación, comencé con calma. Estaría dispuesto a hablar sobre asuntos comunitarios válidos. Sin embargo, estoy más interesado en discutir la tubería ilegal que su comunidad de propietarios ha instalado en mi propiedad, el agua que están tomando sin autorización y los 300 euros por trimestre que están cobrando a los residentes por algo que, de hecho, están robando. La sala se sumió en un silencio sepulcral. La sonrisa de Silvia se volvió rígida, y Ricardo se acercó rápidamente al micrófono. Esa es una acusación muy seria, señor Moreno. Quizás esto es algo que deberíamos discutir en privado. Tengo pruebas en vídeo, le interrumpí, de su encargado de mantenimiento ampliando la tubería no autorizada hace 3 noches, en una llamada en la que confirmaba explícitamente las directrices de la señorita Luján. Estaré encantado de mostrárselo a todos los presentes. El murmullo en la sala cambió de carácter cuando los propietarios comenzaron a mirarse entre ellos. Claramente, esto no era lo que les habían contado sobre la mejora del sistema de agua que estaban financiando. El caos estalló en la reunión. Silvia se apresuró a levantar la sesión, pero varios propietarios se interpusieron frente a las salidas, insistiendo en obtener respuestas sobre las cuotas del agua. Sara y yo logramos salir en medio de la confusión. Nuestra misión había sido un éxito, habíamos sembrado las semillas de la duda entre los miembros de la comunidad. No había previsto con qué rapidez Silvia intensificaría sus acciones en respuesta a haber sido descubierta. A la mañana siguiente, encontramos el motor de nuestro tractor saboteado durante la noche. Las cámaras mostraron que unos hombres con sudaderas con capucha habían entrado sin permiso y vertido una sustancia en el depósito de combustible. Ese mismo día, nuestro buzón fue destrozado, y para esa noche, la fachada de nuestra casa había sido vandalizada con pintura en spray, las palabras, «Vende tu tierra, Paleto», garabateadas en agresivas letras rojas. El rostro de mi madre se endureció al verlo. Tu padre construyó esta casa con sus propias manos, dijo en voz baja. Ninguna agente inmobiliaria pretenciosa con aires de grandeza nos va a echar. Contacté al comisario Millán, quien levantó un atestado pero pareció reacio a tomar más medidas. Mira, Elías, no puedo empezar a señalar con el dedo a los residentes de Mirasierra sin pruebas. Su mirada no se encontró del todo con la mía. Más tarde, Miguel Herranz llamó desde un número privado para aclarar la situación. La comisaría de Millán era receptora de generosas donaciones del Fondo Comunitario de Mirasierra. Silvia le había dejado claro quién era responsable de su financiación. Mi hermana, Jimena, una periodista de investigación. Llegó desde Madrid. Has estado a la defensiva, Elías. Es hora de pasar a la ofensiva. Empezó a investigar los antecedentes de Silvia y las finanzas de la comunidad. Sus hallazgos fueron reveladores. Antes de su cargo como presidenta de la comunidad, Silvia había estado asociada con otras 2 urbanizaciones que habían tenido problemas con el acceso al agua. En ambos casos, las propiedades vecinas habían sido extrañamente vendidas por debajo de su valor de mercado tras ser objeto de vandalismo y problemas con la normativa urbanística. La prueba crucial surgió cuando Jimena encontró un supuesto acuerdo entre Mirasierra y la finca de los Moreno por los derechos de acceso al agua, fechado 2 años antes y con lo que parecía ser la firma de mi padre. Esto es una falsificación, declaré de inmediato.
Papá nunca habría consentido esto. Sara confirmó que el documento era extremadamente dudoso. La firma no coincidía perfectamente con la de papá en otros documentos legales. Deben haberlo preparado como un plan de contingencia cuando vieron que estabas plantando cara, especuló Jimena. Ahora habíamos acumulado pruebas no solo de allanamiento y robo de agua, sino también de posible falsificación y estafa. Nuestra investigación dio un giro inesperado cuando Jimena descubrió un anuncio en el boletín de la Confederación Hidrográfica de la Cuenca. El origen de nuestro arroyo, el manantial que suministraba el agua a nuestra propiedad, iba a salir a la venta. La Confederación iba a subastar los derechos en un plazo de 30 días. ¿Quién controla la fuente, controla el caudal?, aclaró Sara. Si Mirasierra adquiere esos derechos, podrían legalmente cortarte el acceso por completo u obligarte a pagarles por el agua. Jimena se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Entonces, comprémoslo antes que ellos. Miré a mamá, que asintió con resolución. Adelante, dijo. Tu padre habría dicho lo mismo. La trampa estaba preparada. Si Silvia estaba decidida a jugar sucio, yo estaba a punto de demostrarle cómo eran las aguas verdaderamente turbias. Adquirir los derechos de agua requería una estrategia cuidadosa. Si Silvia se enteraba de nuestras intenciones, seguramente intentaría superarnos en la puja. Sara me puso en contacto con David Villa, el presidente de la Confederación Hidrográfica local, que se había enfrentado a Silvia en múltiples ocasiones. Esa mujer, comentó con el ceño fruncido, ha estado intentando acaparar el acceso al agua para esa urbanización desde que empezaron a construir. Siempre está tratando de engatusar a los miembros de la Junta, como si no pudiéramos ver sus intenciones. David no pudo ayudarnos directamente, pero sí nos aclaró la mecánica del proceso de licitación, lo que resultó ser una información muy valiosa. Creamos una sociedad limitada, registrada en la dirección del despacho de Sara para ocultar mi identidad, y presentamos nuestra oferta por el manantial. El precio inicial era considerable, 45.000 euros por un pequeño trozo de tierra que la mayoría pasaría por alto. Sin embargo, dado que controlaba el suministro de agua de una urbanización de lujo con casas valoradas en cientos de millones de euros, era una ganga. Además, Sara me puso en contacto con Olivia Parra, una abogada medioambiental especializada en derechos de agua. La ley de aguas en España funciona según el principio de concesión administrativa, aclaró. Básicamente, el primero en obtener la concesión de uso del agua tiene el derecho prioritario. Al obtener el manantial, tendrás los derechos primarios sobre esa agua. Ya no podrán simplemente cogerla. Se verán obligados a llegar a un acuerdo contigo. El trato se cerró sin problemas. Fuimos los únicos postores, lo que indicaba que Silvia no había captado la importancia del anuncio de venta. Ahora era el orgulloso propietario de un manantial en una ladera pedregosa que la mayoría consideraría sin valor, pero que era una jugada crucial en nuestro conflicto en curso. Mantuvimos la compra en secreto, con la propiedad registrada a nombre de la sociedad limitada. Según David, la noticia de la venta había llegado a Mirasierra y había causado un gran revuelo cuando se enteraron de que alguien había comprado el manantial. Aunque todavía desconocían la identidad del comprador. Silvia vino a mi despacho hecha una furia, queriendo saber quién lo había comprado, me contó con una sonrisa. Afirmaba que era legítimamente un componente de su estrategia de gestión del agua. Le informé de que los registros públicos estarían disponibles a su debido tiempo. La respuesta de Silvia al perder el manantial fue tan rápida como maliciosa. Mi madre fue confrontada en el supermercado por residentes de Mirasierra a quienes se les había dado información falsa. Me acusaron de ser una vieja avariciosa por negarme a vender por el bien de la comunidad, me contó, con las manos temblando ligeramente. Luego, Borja Torres y su equipo fueron grabados por nuestras cámaras de seguridad intentando adentrar la tubería aún más en nuestra propiedad a plena luz del día. Cuando los desafié, Borja se puso hostil. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo, informático, gruñó. La señorita Luján tiene contactos influyentes. Te arrepentirás de haberte creado enemigos aquí.
El punto de inflexión se alcanzó cuando Silvia convocó una reunión de emergencia de la comunidad y calificó oficialmente a mi familia como fuerzas hostiles que ponían en peligro el bienestar de la comunidad. Las actas de la reunión, que nos fueron pasadas por Miguel Herranz, mostraban que había establecido un fondo de defensa comunitaria, lo que requería otra derrama especial de 500 euros por hogar para salvaguardar el suministro de agua de Mirasierra. Básicamente, estaba redoblando la apuesta, extrayendo aún más fondos de los residentes mientras nos pintaba como los antagonistas. También recibimos una notificación de que Mirasierra estaba iniciando un procedimiento de expropiación forzosa contra nuestra propiedad por el trazado de la tubería, citando la necesidad de acceso a servicios públicos esenciales como su razón. No pueden hacer esto legalmente, me aseguró Sara. Las comunidades de propietarios no tienen la potestad de expropiación forzosa. Es una táctica para intimidar, pero indica que se están desesperando. Jimena lo había estado grabando todo, creando lo que ella llamaba el caso para el Tribunal de la Opinión Pública. Había recopilado vídeos detallados que mostraban la tubería ilegal, el daño medioambiental que estaba causando y conversaciones con especialistas que explicaban las infracciones legales involucradas. Cuando sea el momento oportuno, me aseguró, filtraremos esto a la prensa. A Silvia la pillará totalmente por sorpresa. La decisión nos fue impuesta tras una llamada de David Villa, quien nos alertó de que Mirasierra había presentado permisos de emergencia para salvaguardar infraestructura hídrica existente en nuestro terreno. Están alegando derechos de acceso preexistentes basados en ese acuerdo fraudulento, aclaró. Deben de estar realmente desesperados. En cuestión de horas, nuestras cámaras grabaron a Borja Torres y a un equipo cortando nuestra valla y causando daños en una sección de la propiedad para extender la tubería. Cuando fui a enfrentarlos, el comisario Millán ya estaba presente, habiendo sido aparentemente convocado por Silvia. Sin embargo, permaneció como un observador pasivo, afirmando que era un asunto civil en el que no podía involucrarse. Observé con rabia cómo Borja esbozaba una sonrisita por encima del hombro del comisario. Esto es propiedad privada, dije, con la voz tensa. Están allanando mi propiedad y destrozando mi valla. Eso es un delito penal, comisario. Millán arrastró los pies incómodamente. Vamos, Elías, parece que hay algo de confusión con el papeleo aquí. Mirasierra tiene documentos que indican que tienen derecho de acceso hasta que un juez resuelva el asunto. Documentos fraudulentos, le interrumpí, y usted lo sabe perfectamente. El comisario evitó mirarme a los ojos. Mientras continuaban con su trabajo, volví a la casa, con una sensación de fría resolución apoderándose de mí. Si el sistema legal no nos iba a proteger, tendríamos que recurrir a tomar cartas en el asunto nosotros mismos. Había llegado el momento de desplegar nuestra baza definitiva. Ahora somos los propietarios del manantial, les señalé a Sara y Jimena durante nuestra reunión de planificación urgente. ¿Cuáles son nuestras opciones legales con eso? Olivia detalló nuestras opciones. Como titular de la concesión del origen, posees los derechos de agua primarios. Tienes la autoridad para controlar el caudal según sea necesario para una gestión y conservación razonables. No tienes permitido cortar el suministro de agua por despecho. Sin embargo, estás absolutamente en tu derecho de instalar dispositivos de monitoreo, reguladores de caudal y realizar un mantenimiento del sistema que podría limitar momentáneamente el flujo, especialmente si te preocupa que el uso no autorizado aguas abajo esté resultando en un daño ambiental. Me volví hacia mi madre, que había estado escuchando en silencio. ¿Qué piensas? Ella cuadró los hombros. Creo que tu padre diría que es hora de que vean lo que pasa cuando te metes con un moreno. El curso de acción estaba decidido. Deseaban agua. Muy bien. A ver quién es el primero en pasar sed. La instalación de la válvula de control en el manantial fue un proceso de 2 días de trabajo meticuloso. Contraté a un ingeniero de sistemas hídricos cualificado que instaló una válvula que podía ser operada a distancia, permitiendo la regulación o el cese completo del flujo de agua desde el manantial hacia el arroyo. Todas las acciones se llevaron a cabo legalmente.
Solicitamos los permisos necesarios para la infraestructura de gestión del caudal, cumplimos con las medidas de seguridad ambiental adecuadas y notificamos oficialmente a la Confederación Hidrográfica sobre el mantenimiento y la supervisión esenciales de los activos hídricos privados. El coste fue de 26.000 euros, pero lo consideré una inversión que merecía la pena por la justicia. Olivia me recomendó que documentara exhaustivamente la tubería no autorizada actual antes de hacer cualquier cambio en el flujo de agua. Establece un registro claro que demuestre que intentaste resolver esto pacíficamente, subrayó. Siguiendo su consejo, envié un burofax a la Junta de la Comunidad de Mirasierra, detallando los pormenores de la tubería ilegal, las pruebas del robo de agua y nuestra propiedad del manantial. La carta exigía la retirada inmediata de todas las estructuras no autorizadas y proponía una reunión para hablar de un posible contrato de acceso al agua legítimo a precios de mercado estándar. Les di 72 horas para responder antes de tomar todas las medidas necesarias. La respuesta de Silvia llegó en forma de un burofax de cese y desistimiento de Gregorio Hoffman, el asesor legal de Mirasierra, afirmando que estábamos obstruyendo el acceso al agua comunitario establecido y amenazando con presentar contrademandas. La carta hacía referencia al acuerdo fraudulento y contenía advertencias sutiles sobre graves repercusiones legales. Sara y Olivia corroboraron mi sospecha, era todo un farol con escaso respaldo legal. El plazo de 72 horas expiró sin una respuesta significativa. Había llegado el momento. Un martes por la mañana abrasador en pleno julio, con una previsión de temperatura de 40 grados, activé el control remoto que accionó la válvula. El resultado no fue instantáneo. Mirasierra poseía algo de agua en reserva, pero a media tarde, las consecuencias comenzaban a notarse. Las fuentes decorativas a la entrada de la comunidad fueron las primeras en dejar de funcionar. Al anochecer, los sistemas de riego por aspersión se habían detenido, dejando los céspedes perfectamente cuidados a merced del calor intenso. Y a la mañana siguiente, la presión del agua en las casas había disminuido significativamente, y algunas residencias perdieron el suministro de agua por completo. El caos se apoderó de la comunidad. A mediodía del segundo día, los equipos de noticias locales habían comenzado a congregarse frente a las puertas de Mirasierra. Silvia concedió una ferviente entrevista en la que describía a su comunidad como las víctimas de un terrorismo hídrico, por parte de un vecino malévolo que estaba obstruyendo el progreso. Tuvo cuidado de no mencionar la tubería ilegal ni el hecho de que habían estado robando agua durante varios años. Hay familias en apuros, proclamó en tono dramático. Los niños no pueden bañarse. Los residentes mayores corren riesgos con este calor. Todo esto está sucediendo porque un individuo quiere intimidar a nuestra comunidad. Su interpretación fue persuasiva, y los informes iniciales estuvieron mayormente a favor de Mirasierra. El contraataque de Jimena comenzó esa misma noche. Proporcionó sus pruebas en vídeo cuidadosamente recopiladas a medios de comunicación seleccionados, incluyendo grabaciones con fecha y hora de la construcción de la tubería ilegal, declaraciones de expertos en derechos de agua y copias de los documentos falsificados. Esto no se trata de un solo individuo controlando el suministro de agua, informó a la prensa. Se trata de una comunidad de propietarios corrupta que está robando recursos, estafando a los propietarios y dañando la propiedad privada, y luego haciéndose la víctima cuando se les descubre. La historia comenzó a cambiar a medida que surgían reportajes más objetivos, que planteaban preguntas sobre el sistema de agua de Mirasierra y las cuestionables derramas especiales. El tercer día se convirtió en el clímax cuando un grupo furioso de residentes de Mirasierra se congregó en nuestra puerta principal, con Silvia a la cabeza. «Devuélvenos el agua, Moreno», gritaba a través de un megáfono. «No tienes derecho a tomar como rehén a toda una comunidad». La multitud detrás de ella estaba dividida, algunos estaban indignados, mientras que otros parecían incómodos, claramente habiendo visto los recientes reportajes y comenzando a dudar de la conducta de su comunidad. El comisario Millán apareció, esta vez expresando preocupación por el orden público. Me enfrenté a ellos en la puerta, con Jimena capturando todo con la cámara desde nuestro porche. «Esto es propiedad privada», declaré con calma.
Están allanando la propiedad y sus acciones constituyen acoso. Silvia se adelantó, con el rostro rojo de ira. Estás arruinando nuestra comunidad. La gente no olvidará quién les privó de agua durante una ola de calor. Mantuve la calma, consciente de las cámaras. Simplemente estoy gestionando los recursos hídricos en una propiedad que poseo legalmente, señorita Luján. La misma agua que su comunidad de propietarios ha estado hurtando a través de una tubería ilegal que usted mandó instalar sin autorización. ¿Ha informado a sus vecinos de que han estado financiando derramas especiales por agua robada? ¿O sobre el documento fraudulento con la firma de mi difunto padre que usted fabricó? Un murmullo se extendió por la multitud mientras los vecinos se miraban unos a otros. Miguel Herranz dio un paso al frente. ¿Es eso cierto, Silvia? Hemos estado financiando el robo de agua. Otros comenzaron entonces a preguntar por las derramas especiales. La confrontación le había salido espectacularmente mal. En lugar de unir a la comunidad en mi contra, había desviado el foco hacia el comportamiento de Silvia. El comisario Millán, percibiendo el cambio de ambiente, finalmente intervino. Muy bien, todos. Esta es una disputa civil que debe manejarse correctamente a través del sistema legal. Dispersémonos antes de que esto se convierta en un altercado público. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Millán se me acercó en privado. La alcaldía se ha puesto en contacto. Desean tener una reunión con ambas partes mañana para resolver este asunto. A las 9 de la mañana en el ayuntamiento. Esa noche, Ricardo Colmenar me hizo una llamada inesperada. Moreno, esto ha llegado demasiado lejos. Ya ha dejado clara su postura. A su tono le faltaba su habitual seguridad en sí mismo. Restablezca el suministro de agua como gesto de buena voluntad, y podremos negociar una resolución justa. No estaba convencido. La oportunidad de negociaciones justas pasó cuando instalaron una tubería ilegal, falsificaron documentos y dañaron mi propiedad. Le veré en el ayuntamiento por la mañana. Después de colgar, me reuní con Sara y Olivia para discutir nuestra estrategia para la negociación. Como un pequeño acto de buena voluntad, giré remotamente la válvula para permitir un flujo de agua de 6 horas durante la noche, suficiente para que los residentes llenaran sus bañeras y otros recipientes. Esto no era un acto de bondad, era un movimiento calculado. Pretendía dejar perfectamente claro que yo tenía el control absoluto de la situación. A la mañana siguiente, Jimena presentó la reacción en línea a sus vídeos. Se habían vuelto virales de la noche a la mañana, con miles de personas compartiendo las imágenes de la tubería ilegal y la confrontación de Silvia en nuestra puerta. La corriente de la opinión pública había cambiado decisivamente a nuestro favor. Reforzados por el apoyo público, una sólida posición legal y la capacidad real de controlar el suministro de agua, nos dirigimos al ayuntamiento para lo que se perfilaba como la negociación más crucial de mi imprevista nueva carrera como propietario de finca y defensor de los derechos del agua. El escenario era el ayuntamiento, un grandioso edificio de piedra caliza en el corazón del pueblo. El alcalde Roberto Ailón, un político experimentado de pelo plateado, había dispuesto que nos reuniéramos en el salón de plenos, un ambiente formal que subrayaba la gravedad del asunto. Su asesora, Andrea Pozas, nos condujo a nuestros asientos a un lado de una imponente mesa de roble. Poco después, entró Silvia con Ricardo Colmenar y Gregorio Hoffman, el asesor legal de Mirasierra. El alcalde Ailón ocupó su lugar en la cabecera de la mesa, con 2 abogados del ayuntamiento y David Villa de la Confederación Hidrográfica a cada lado. Vayamos directamente al grano, dijo el alcalde Ailón, su profunda voz resonando en la cámara. Nos enfrentamos a una comunidad de más de 300 viviendas sin un suministro de agua fiable durante una ola de calor, acusaciones de allanamiento de morada y uso no autorizado de agua, y suficiente cobertura mediática negativa como para empañar la imagen de nuestra ciudad en el futuro previsible. Se dirigió a mí primero. Señor Moreno, según entiendo, usted controla actualmente la fuente de agua y ha limitado el suministro a Mirasierra. ¿Es esto correcto? Todas las miradas estaban puestas en mí mientras Sara sentía levemente.
Eso es correcto, alcalde, respondí. Tras descubrir que Mirasierra había instalado una tubería ilegal en mi terreno sin consentimiento, y después de que varios esfuerzos por resolver el problema fueran ignorados o respondidos con agresividad, adquirí legalmente el manantial que alimenta el arroyo en mi propiedad. Como titular de la concesión de esa fuente de agua, he limitado temporalmente el flujo mientras trabajo para resolver el problema de la infraestructura no autorizada en mi terreno. El alcalde Ailón asintió pensativamente antes de dirigir su atención a Silvia. Silvia, Mirasierra afirma que tiene la debida autorización para su acceso al agua. ¿Puede presentar alguna documentación? Silvia se enderezó, proyectando un aire de confianza. Por supuesto, alcalde. Mirasierra ha tenido acuerdos de acceso al agua con la propiedad de los Moreno durante varios años. Hizo un gesto a Hoffman, quien sacó el acuerdo falsificado. Este documento, que fue firmado por el padre de Elías hace 2 años, nos otorga una servidumbre para la infraestructura hídrica. Sentí que me tensaba, pero Sara puso una mano tranquilizadora en mi brazo. Hoffman continuó de manera fluida. Además, el agua en cuestión abastece a más de 300 familias, lo que eleva esto a una cuestión de utilidad pública. Las acciones del señor Moreno son una interrupción ilegal de servicios vitales. El alcalde Ailón estudió el documento con atención antes de entregárselo a sus asesores legales. ¿Y qué hay de estas afirmaciones de daños a la propiedad y acoso que se mencionan en los registros del señor Moreno? La sonrisa de Silvia se tensó. Son totalmente exageradas, alcalde. Hemos realizado un mantenimiento rutinario en las inmediaciones de nuestra infraestructura. Si ha habido alguna confusión con respecto a los linderos, estamos más que dispuestos a resolverlo como parte de un acuerdo más amplio. La descarada falsedad hizo que mi ira aumentara. Sin embargo, mis años de experiencia en negociaciones tecnológicas me habían enseñado la importancia de controlar mis emociones. Sara tomó la iniciativa, su voz compuesta pero firme. Alcalde Ailón, poseemos pruebas en vídeo del personal de Mirasierra allanando la propiedad de los Moreno tan recientemente como la semana pasada, donde se les observó cortando vallas y ampliando la tubería no autorizada. También tenemos registros de acoso sistemático, que incluye el vandalismo de la propiedad. La discusión continuó de esta manera durante casi 1 hora. Justo cuando parecía que habíamos llegado a un punto muerto, las puertas del salón de plenos se abrieron de par en par y entró Elisa Campos. Debo disculparme por la interrupción, alcalde, pero como residente de Mirasierra, soy de la opinión de que mis vecinos y yo tenemos derecho a ser escuchados en estas conversaciones. Detrás de ella había al menos una docena de otros residentes. Hemos recogido firmas de 120 hogares que exigen transparencia financiera a la Junta de nuestra comunidad de propietarios con respecto a las cuotas de acceso al agua que hemos estado pagando, y también solicitamos una investigación independiente sobre el liderazgo de la señora Luján. La sala se sumió en el caos mientras Silvia se ponía en pie de un salto, acusando a Elisa de fracturar la solidaridad comunitaria en un momento de emergencia. Ricardo intentó intervenir, insinuando que los residentes no estaban al tanto de los intrincados detalles legales. El alcalde Ailón finalmente restableció el orden golpeando repetidamente su mazo. Suficiente, señora Campos. Aunque valoro la participación de los ciudadanos, esta reunión fue convocada para encontrar una solución inmediata a la escasez de agua. Sus preocupaciones sobre la gestión de la comunidad son un asunto aparte. Elisa se mantuvo firme. Con el debido respeto, alcalde, ambos están intrínsecamente ligados. Hemos estado pagando cientos de euros en cuotas extras por un sistema de agua que, al parecer, implica robar de una propiedad vecina. Eso es fraude, y tiene una relación directa con cualquier posible acuerdo. Mientras Ailón intentaba reconducir la reunión, Sara me pasó una nota que le había entregado Miguel Herranz. La nota contenía una revelación sorprendente: documentos financieros que mostraban que Silvia había desviado más de 200.000 euros del Fondo de Infraestructura Hídrica de la comunidad a lo largo de 3 años, utilizando el dinero para mejoras en su propia casa y vacaciones extravagantes. Esto no era simplemente un caso de mala gestión o robo de agua, era malversación flagrante.
Le entregué la nota a Sara, quien luego pidió un breve receso, que Ailón concedió. Durante el receso, nuestro grupo se reunió con Miguel y Elisa en una sala contigua. Mi formación es en contabilidad, susurró Miguel. Después de su confrontación en la reunión de la comunidad, comencé a examinar nuestros estados financieros. Lo que he descubierto es solo el principio. Ha estado llevándose una parte de cada derrama especial durante años, continuó Elisa. Y Borja Torres vino a verme anoche, claramente asustado. Confesó que Silvia le había ordenado falsificar la firma del padre del señor Moreno en el acuerdo del agua. El rostro de Sara mostraba una expresión de júbilo apenas contenida. Esto cambia toda la situación. Debemos hacer que la declaración de Borja se registre oficialmente. Al reanudar la reunión, Sara expuso con calma las nuevas pruebas, pidiendo que la policía iniciara una investigación sobre un posible fraude y falsificación. La compostura de Silvia finalmente se hizo añicos por completo. Esto es absurdo. Un intento desesperado de campaña de desprestigio por parte de un vecino resentido y residentes insatisfechos. Ricardo, haz algo. Pero Ricardo Colmenar estaba ahora intensamente concentrado en los documentos frente a él, evitando deliberadamente mirarla. El alcalde Ailón ordenó a su equipo que se pusiera en contacto con la fiscalía de inmediato. A la luz de estas graves acusaciones, creo que necesitamos cambiar nuestra estrategia para esta negociación, dijo, volviéndose hacia mí. Señor Moreno, independientemente de estos nuevos hallazgos, todavía tenemos una comunidad en medio de una emergencia hídrica. ¿Qué condiciones estaría dispuesto a aceptar para restablecer el acceso completo al agua de inmediato? Había considerado este momento con gran cuidado. 3 condiciones, alcalde. Primero, la retirada inmediata de toda la infraestructura no autorizada de mi terreno, bajo la supervisión de funcionarios provinciales. Segundo, un acuerdo formal de acceso al agua que se negocie de buena fe e incluya un pago justo de mercado tanto por el uso anterior como por el acceso futuro. Tercero, una disculpa pública por el acoso y el vandalismo que mi familia ha sufrido. Ailón miró a Hoffman, que había estado en una conversación tranquila con Ricardo. Hablando en nombre de la Junta de la Comunidad, Ricardo finalmente habló, creando una clara separación de Silvia. Podemos aceptar esas condiciones en principio, sujeto a una revisión de los detalles particulares. Cuando la reunión llegaba a su fin con un acuerdo preliminar, Silvia se levantó de un salto. Esto está lejos de terminar, Moreno, siseó, sin ninguna pretensión. Puedes creer que has triunfado, pero poseo conexiones que ni siquiera puedes empezar a imaginar. Saborea tu victoria mientras puedas. Salió furiosa, dejando que Ricardo ofreciera una torpe disculpa por su arrebato emocional. David Villa me hizo saber discretamente que la Confederación Hidrográfica iniciaría su propia investigación sobre posibles infracciones del Código de Aguas por parte de Mirasierra. Entre la Fiscalía investigando las acusaciones de fraude y nuestras propias multas regulatorias, la señorita Luján va a estar extremadamente ocupada, comentó con una sensación de satisfacción. Cumpliendo mi promesa, abrí parcialmente la válvula esa noche, suministrando agua durante 6 horas al día a Mirasierra mientras se elaboraba el acuerdo oficial. La comunidad convocó rápidamente una reunión de emergencia de la comunidad, donde Elisa presentó las pruebas de la mala conducta financiera a los asombrados residentes. Por una abrumadora mayoría, Silvia y Ricardo fueron destituidos de la Junta a la espera del resultado de la investigación, y Elisa asumió el cargo de presidenta interina. Cuando volví a casa esa noche, mi madre estaba en el columpio del porche, con un vaso de té helado esperándome. Tu padre estaría tan orgulloso, fue todo lo que dijo. El conflicto no había terminado del todo. La última amenaza de Silvia insinuaba que tenía una última jugada que hacer, pero por ahora, la justicia había triunfado sobre la fuerza bruta. Esta delicada tregua se mantuvo durante exactamente 9 días. La nueva Junta Provisional de Mirasierra, bajo el liderazgo de Elisa Campos, estaba colaborando eficazmente con nuestro equipo para crear un contrato de acceso al agua legítimo. La tubería ilegal había sido desmantelada, y había planes en marcha para un sistema legal.
La mayoría de los residentes se habían adaptado al racionamiento temporal de agua, viéndolo como una medida necesaria hacia una solución permanente. Incluso el comisario Millán ahora podía encontrar tiempo para investigar el vandalismo en nuestra propiedad, ya que la influencia de Silvia había disminuido. Se estaba avanzando en todos los frentes, lo que debería haber sido una señal de alarma. Silvia no había terminado. Llegó un burofax. La Agencia de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma estaba iniciando una investigación sobre una posible contaminación del arroyo en mi propiedad, alegando la presencia de productos químicos industriales. Todo uso del agua debía cesar hasta que se completara una revisión. La acusación se basaba en muestras recogidas por Tomás Verdejo, el mismo inspector que nos había atacado anteriormente a instancias de Silvia. Mi teléfono se inundó de llamadas de residentes, los medios de comunicación y el alcalde Ailón, todos buscando explicaciones sobre el agua contaminada. El momento era casi demasiado conveniente. Esta es su última jugada, afirmó Sara durante nuestra reunión de urgencia. Pretende crear la impresión de que contaminaste deliberadamente el agua. Olivia señaló irregularidades en el procedimiento. Las denuncias anónimas no suelen llevar a un cierre sin una verificación previa. Jimena descubrió que Verdejo tenía un historial de expedientes disciplinarios por presentar informes falsos. Tiene una conexión con Silvia a través de la empresa de su exmarido. Esto lleva su firma por todas partes. Contratamos a una empresa privada para realizar análisis y recoger muestras, con un enfoque particular en el manantial. También solicitamos análisis urgentes del laboratorio estatal principal. El alcalde Ailón envió a un ingeniero municipal para presenciar el proceso. Los hallazgos estuvieron disponibles en 48 horas. Nuestras pruebas indicaron que el agua estaba limpia en su origen y en la mayor parte de la propiedad, con la excepción de un área donde el arroyo entraba en Mirasierra, que mostraba cantidades mínimas de los productos químicos. Alguien colocó eso deliberadamente allí, afirmó Olivia después de discutirlo con especialistas. Son disolventes de grado industrial, no escorrentía típica. Tuvieron que ser introducidos. La prueba fue lo suficientemente convincente como para que el comisario Millán tomara medidas. Con el visto bueno del fiscal provincial, obtuvo órdenes judiciales para registrar la oficina de Verdejo y la residencia de Silvia. Sus descubrimientos fueron sorprendentes. En la oficina de Verdejo encontraron informes falsificados y un cheque de Silvia. En su garaje se encontraban los productos químicos exactos que se habían utilizado, junto con recibos fechados 3 días antes del evento de contaminación. La lista de cargos era larga: falsificación, fraude, malversación, delitos medioambientales y conspiración. El comisario Millán detuvo a Silvia cuando intentaba escapar a Cancún con una maleta llena de dinero en efectivo. A medida que avanzaba el proceso legal, la comunidad comenzó a sanar. La Junta recién formada aprobó un justo acuerdo de acceso al agua que reconocía nuestros derechos e incluía disposiciones para el monitoreo y un pago equitativo. Más importante aún, la atmósfera de intimidación que Silvia había fomentado había desaparecido. Elisa inició reuniones abiertas e hizo públicos los registros financieros. Obtuvimos una indemnización sustancial por los años de uso no autorizado de agua y daños a la propiedad. En lugar de quedarme con toda la cantidad, destiné una parte a mejorar el sistema de riego de la finca y a desarrollar un modelo sostenible que fuera beneficioso para ambas partes. Mi madre propuso que designáramos una sección de la finca como reserva natural, con iniciativas educativas, como un homenaje al profundo afecto de mi padre por la tierra. Él siempre sostuvo que solo éramos sus cuidadores, me recordó. Esto asegura que su legado continúe. En los meses siguientes, se forjó una alianza inesperada. Algunos residentes, sintiendo remordimiento por su inacción previa, se ofrecieron a ayudar. Miguel Herranz organizó grupos de voluntarios para ayudar a reparar nuestra tierra. Los relatos documentados de Jimena se convirtieron en una aclamada serie sobre el abuso de poder por parte de las comunidades de propietarios y el problema de los derechos de agua. Y para Sara y para mí, nuestra colaboración profesional evolucionó hacia algo más profundo,
construido sobre una base de principios comunes. Un año después de haber cerrado la válvula, la transformación era notable. Mirasierra se había convertido en un faro de transparencia. Nuestra finca prosperaba con sus mejoras ecológicas. Silvia y Verdejo cumplían penas de prisión. Ricardo Colmenar aceptó un acuerdo de conformidad. El arroyo ahora corría sin trabas, su caudal regulado y respetado, proporcionando agua a ambas propiedades a través de canales legales. Incluso la oficina de turismo local comenzó a presentar nuestra área como un ejemplo destacado de reparto sostenible de recursos. En una hermosa tarde de otoño, me encontré junto al arroyo con mi madre, Sara, Miguel y algunos antiguos adversarios que se habían convertido en amigos. Estábamos conmemorando la inauguración de la senda de conservación del agua Moreno, un esfuerzo colaborativo con Mirasierra. Mientras observaba a los niños jugar junto al mismo arroyo que una vez había sido fuente de tanta discordia, levanté mi cerveza en un brindis. A veces, es necesario interrumpir el flujo de agua para ayudar a la gente a comprender su verdadero valor. Y al final, el recurso más valioso no es el agua en sí, sino el respeto mutuo que compartimos. La compensación económica me habría permitido regresar a mi carrera tecnológica en Madrid, pero el atractivo de las hojas de cálculo se había desvanecido. Esta tierra, con todas sus luchas y su esplendor, se había convertido de nuevo en mi hogar. Papá siempre había dicho que la finca estaría aquí para mí cuando estuviera preparado para ella. Simplemente se olvidó de mencionar que requeriría un conflicto por el agua, una comunidad de propietarios fraudulenta y una revuelta comunitaria. Mientras observaba la luz del sol danzar sobre la superficie del arroyo, ahora nuestro recurso compartido y protegido, tuve la sensación de que él habría encontrado la ironía en todo ello. Algunas cosas tienen más importancia de la que inicialmente nos damos cuenta. Y ciertos conflictos son esenciales de librar, no porque los busquemos, sino porque nos encuentran a nosotros.